Estamos nuevamente un jueves en nuestro espacio varón. Comenzamos el jueves pasado a estudiar la epístola del apóstol Santiago, la epístola universal de Santiago. Chicho nos fue dando una introducción. Habíamos visto que el escritor era el hermano del Señor Jesús, alguien que, como el resto de su familia, de sus hermanos, en principio no creían en él, pero que posteriormente, al verle, al conocerle, al ir pasando el tiempo, llegó un momento en el que creyeron con él. Y no solo eso, sino que se convirtió en una persona que era un baluarte para la iglesia primigenia ahí en Jerusalén. El libro de Santiago es un libro muy práctico. Santiago dirigió su carta a los hebreos esparcidos que estaban dispersos por el mundo, cristianos que estaban sufriendo pruebas y dificultades en su vida. Algunos de ellos los había llevado a la desesperación, otros habían caído en indiferencia y algunos sucumbían a la tentación de no creer en la palabra o descreer de la palabra de Dios. Una actitud que prevalecía en ellos era la superficialidad, lo cual afectaba su relación con Dios, con el resto de los cristianos, de los hermanos y también con los incrédulos. Se habían habituado, habían caído en el pecado de utilizar mal la lengua, la codicia, la mundanalidad. Santiago va a tratar de corregir este concepto erróneo que consistía en decir que uno era, pero en realidad la condición espiritual interior del hombre no lo manifestaba así. Santiago trataba de corregir el concepto erróneo de que una confesión oral era algo suficiente ya como para demostrar que uno era hijo de Dios, cuando lo que prevalece es la condición interior de cada uno de las personas, de los hijos de Dios. La respuesta de Santiago a este error fue: una fe viviente, una fe viva, produce la clase de obra que trae la gloria a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la fe viva en el cristiano debe producir actos, hechos, obras que traigan gloria a Dios. Un cuadro breve que va a aparecer en la pantalla lo menciono rápidamente y que probablemente en el transcurrir del estudio los podamos ir viendo. Dice lo siguiente: cuando la fe es viva, se enfrenta a las pruebas y produce madurez. Cuando la fe es viva, enfrenta la tentación y produce firmeza. Cuando la fe es viva, enfrenta la palabra de Dios, confronta la palabra de Dios y produce frutos en la persona. Cuando la fe es viva, se enfrenta a las personas y produce imparcialidad respecto a las personas. Cuando la fe es viva, se enfrenta a la realidad y produce obras en las personas. Cuando la fe es viva, enfrenta el hablar, la lengua, la manera de expresarnos y produce control sobre ella. Cuando la fe es viva, se enfrenta el hombre sabio y de entendimiento y produce sabiduría en esta persona. Cuando la fe es viva, se enfrenta al mundo y produce sumisión a Dios. Cuando la fe es viva, se enfrenta a la venida del Señor y produce paciencia y una vida piadosa. Ahí en el cuadro aparece todo esto, tomémoslo nota, y las distintas porciones, de distinta parte del libro de Santiago donde se aboca o donde se desarrolla estos temas. En los primeros capítulos de la epístola de Santiago, Santiago presenta la verificación de una fe genuina. Dios examina la fe primero con pruebas, con dificultades,
Y es en esta parte donde estamos en estos primeros versículos que estuvimos leyendo parte el jueves pasado y que vamos a estar viendo hoy hasta el versículo 8 del primer capítulo. Santiago nos deja en claro que Dios no nos envía problemas por la importancia que pueden tener estos problemas. Ellos no son un fin en sí mismo, sino un camino para llegar a un fin. Cuando la fe es viva, enfrenta las pruebas para generar o producir madurez en la persona. Leemos Santiago capítulo 1. Empezamos en el versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando saliéis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada la sabiduría. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Me saco los anteojos, no porque haya mejorado abruptamente la visión ni me haya operado, pero así hace menos reflejo. Decíamos que cuando la fe es viva, se enfrenta a las pruebas para generar o producir madurez. Cada vez que vos estamos enfrentando una prueba, Dios nos está abriendo las puertas para que podamos a través de ella traspasarla, crecer y generar madurez. Todos tenemos presente las mariposas, hermosas y bellas. Cuando nosotros vamos viendo su origen, detrás de cada una de ellas hay una oruga que tuvo que vivir todo un proceso de transformación para llegar a ser la hermosa mariposa que en estos tiempos vamos a empezar a ver por nuestros barrios. La oruga está preparada para ser mariposa desde su nacimiento, pero recién llega a ser mariposa en el proceso donde va creciendo, donde se va desarrollando, donde va pasando todo ese proceso de transformación que finalmente la convierte en la mariposa. De igual manera, un cristiano es cristiano desde el primer momento en que acepta a Cristo como su Salvador. Yo, vos, cada uno de nosotros, cuando abrimos nuestro corazón, hemos depositado nuestra fe en Dios y somos desde ese momento hijos de Dios. Pero evidentemente debe producirse todavía un proceso de transformación, de madurez, de crecimiento, de desarrollo, que va a ir haciendo que dejemos cosas del pasado y vayamos siendo personas que a través de nuestro obrar podamos mostrar la fe que se depositó una vez en nuestro interior. Esta es la finalidad que tienen las pruebas, generar madurez en las personas. Por eso dice que el Hijo de Dios tiene que tener por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. El énfasis está puesto en esto. ¿Por qué? Porque no es que la prueba nos abre una gran alegría, ¿sí? Sino que el gozo está en saber en el beneficio posterior que esas pruebas tienen para nuestras vidas. No es la prueba en sí misma la que nos
genera gozo, pero sí el resultado final que ellas deben tener y generar en cada una de las personas. Así como un día nacimos y fuimos chiquitos, fuimos desarrollándonos, fuimos creciendo y hubo etapas en el crecimiento que quizás en nuestras vidas nos dolieron, no nos gustaron, pero eran para formar nuestro carácter, nuestra manera de pensar, nuestro actuar. De igual manera, en la vida espiritual, la prueba tiene sumo gozo por el fin de lo que viene tras ella. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Las pruebas que atravesamos son la prueba de nuestra fe. Las pruebas que nos tocan transcurrir, los conflictos, los problemas, las dificultades que nos tocan durante la vida, son hechos, circunstancias que van probando nuestra fe, ¿sí? Y la fe, el desarrollo de nuestra fe produce, a través de las pruebas, produce paciencia. Dios tiene un propósito en mente. Las pruebas y el sufrimiento no tienen sentido. El hecho mismo que Dios nos pruebe es irracional, a no ser que exista un buen propósito para ello. Dios dijo que existe una buena razón para probarnos y que esa razón es buena. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos dice, sabemos que los que aman a Dios, en el capítulo 8, versículo 28, que muchos sabemos de memoria, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y el apóstol Pedro, en su carta de primera Pedro, dice en su capítulo 1, versículo 6, versículo 5, 6 guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada, en la cual vosotros os alegráis, aunque aún ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tenáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, y vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y dice en el capítulo 4, versículo 2, el mismo apóstol Pedro, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Esto quiere decir, cuando estamos en la prueba, no es porque a Dios se le fueron las cosas de control, no es porque se olvidó de nosotros, no es porque nos tiene dejados de lado, sino que está poniéndonos en el medio de una situación para que nuestra vida sea transformada, podamos desarrollar madurez, podamos crecer, podamos ejercer la fe que hay en nuestros corazones y que esa fe produzca paciencia en cada una de nuestras vidas. Cuando las presiones exteriores de la prueba se sienten sobre nosotros, cuando somos puestos sobre el fuego de la adversidad, la tragedia, el sufrimiento, la actitud de fe debería ser creer que Dios ha permitido esas pruebas con un propósito y que Él tiene un objetivo elevado y noble para cada una de nuestras vidas. Podemos saber que Dios está actuando y produciendo algo en nuestras vidas. Es posible y es factible que no entendamos necesariamente el propósito de Dios en el momento que estamos transcurriendo las pruebas. Esto es la prueba de la fe. Lo que está siendo probado es nuestra fe como cristianos. Quizá no entendemos la razón o el motivo de la prueba
pero debemos soportarla, debemos transitarla con fe, porque lo que está siendo probado es nuestra fe. Si confiamos, si esperamos, si depositamos todo nuestro esperar en Dios, si desarrollamos nuestra fe y nuestra creencia, sabiendo y esperando que Él está detrás de cada una de estas cosas. Ahora, ¿cuáles son algunos de los propósitos que resultan de la prueba de la fe? Santiago dijo que los problemas constituyen una prueba positiva de la fe genuina. Digamos, una prueba para conocer y ver la fe. Alguno utilizó alguna vez la siguiente ilustración. Un buscador de oro lleva cierto mineral a una oficina para que un ensayador, un especialista en probar metales, dijese si era oro o plata. El ensayador lo coloca bajo el fuego, echa un poco de ácido sobre él y entonces va a opinar si el metal precioso es genuino o no. De la misma manera, Dios prueba nuestra fe para ver si realmente es genuina. Como decíamos, leíamos el texto anteriormente que menciona que el oro se prueba por fuego y la fe se prueba también a través de la prueba. Dios prueba nuestra fe con un propósito. La prueba de la fe produce paciencia. Él nos prueba para que podamos producir paciencia en nuestras vidas. Dice, tenga pues la paciencia, leímos en el versículo 4, tenga pues la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Este completo, perfecto, cabales, es sinónimo de maduro, de completo, de desarrollado. Ahora, la paciencia, como todos sabemos, es un fruto del Espíritu Santo. Por más que cada uno de nosotros nos esmeremos, no vamos a poder desarrollar la paciencia que es fruto del Espíritu Santo. Sí, hay personas que son naturalmente más pacientes que otros quizás son más impulsivos. Algunos quizás cuando llega a su casa y no encuentra lo que está esperando o el trabajo, no encuentra la tarea que dejó a cargo, se impacienta y enseguida reclama. No es tanto esta paciencia a la que hace referencia de aquel que puede esperar largamente una cola en alguna oficina pública o quizá esperar largamente una jubilación. Bueno, digamos de paso, me llegó el momento y hace poquito ya me jubilé. Pero no es ese tipo de paciencia, sino la paciencia que proviene como fruto del obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero no es que el Espíritu Santo nos pone la paciencia así porque sí en nuestra vida, sino que debe obrar y las pruebas son elementos, son circunstancias, son situaciones que están puestas de parte de Dios para generar a través de las mismas la paciencia como fruto del Espíritu Santo. Tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales y para que, en segundo lugar, no nos falte cosa alguna. Nunca llegaremos a ser un cristiano perfecto, completo, plenamente maduro, si no tenemos esa paciencia que proviene del Espíritu Santo. Por eso, cuando nosotros vemos a alguien que no es paciente o no ha desarrollado la paciencia como fruto del Espíritu Santo, es alguien que todavía le hace falta desarrollar, crecer espiritualmente, desarrollarse. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, el capítulo 5, dice lo siguiente. Buscamos ahí, versículo 3, dice:
3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza. Hay un propósito divino detrás de estas situaciones que vivimos. Hay cristianos, como decíamos anteriormente, que no han crecido espiritualmente, son como niños pequeños, no han desarrollado. Dios nos da pruebas y sufrimientos para desarrollar la paciencia en nuestras vidas y para que lleguemos a ser hijos maduros de Dios. Ahora, ¿qué dice? Que puede haber personas que no tengan no la capacidad, si a alguno le falta sabiduría, pero no por conocimiento, sino para entender esta situación de que detrás de las pruebas está el crecimiento que Dios quiere darnos. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente a todos y sin reproche, y le será dada. La sabiduría que se menciona aquí está relacionada con las pruebas de las que está hablando Santiago. El creyente necesita sabiduría para entender el porqué de las pruebas y cómo ser capaz para enfrentarlas. Nos hace falta sabiduría para comprender y entender esto. Si esto nos falta, entonces dice el apóstol, pídale a Dios, nos debemos dirigir a Dios, pidiéndole sabiduría y conocimiento para entender el propósito que hay detrás de una determinada situación, detrás de una determinada prueba. Pídasela a Dios, el cual, dice, da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. Esto nos habla de que no tiene límite la capacidad que Dios tiene como para darnos a nosotros. Nos da abundantemente, de acuerdo a lo que necesitamos. Y en segundo lugar, sin reproche. No es que Dios va a estar mirándonos y diciendo, otra vez me venís con este pedido, otra vez venís con esta petición, otra vez venís a reclamar y a preguntar por esto. Dios está dispuesto a darnos abundantemente y sin reproche. Y termina el versículo diciendo, y le será dada una afirmación, una certeza. El Señor Jesús había dicho a los suyos en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y al que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y el Evangelio de Juan en el capítulo 15 nos dice, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. La sabiduría es el ejercicio y el uso práctico del conocimiento. Hay muchas personas que pueden tener conocimiento, pero no tienen ningún sentido práctico. La sabiduría consiste en saber cómo actuar bajo ciertas o determinadas circunstancias de prueba, cuando surgen las dudas, cuando surgen los problemas. La vida está llena de estos factores y por lo tanto cada uno de nosotros, vos y yo, necesitamos recibir la sabiduría de Dios para afrontar los mismos, a lo cual Dios nos dice que nos las va a dar abundantemente y sin reproche, sin censurarnos, sin reprendernos, aún sin mezquindad. Dios está siempre dispuesto a darnos la sabiduría que necesitamos. Versículo 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. Así como termina el versículo 15 diciendo que pidámosle a Dios, el cual nos va a dar a todos abundantemente y sin reproche, y nos afirma y nos asegura que Dios nos va a dar, nos pone una limitante en el versículo 6 a toda esa dación que es ilimitada de parte de Dios. Pone una condición, hay un pero pida con fe, no dudando
de nada. Lo que es una dación, un regalo, un dar sin límite de parte de Dios, tiene una limitante que está puesta por parte del hombre, por parte de cada uno de nosotros, por vos y por mí. Somos los que podemos limitar aquello que Dios está dispuesto a darnos. Muchas veces el hombre es el limitante a lo que Dios quiere darle. Dios quiere darle salvación y el hombre lo limita porque no la acepta y no la recibe. Dios quiere darnos bendiciones y el hombre le ponemos limitantes. Dios quiere darnos cosas y pedimos sin fe, y ese es el límite a aquello que Dios está dispuesto a darnos. El Señor le dijo a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hubo un hombre que se acercó, que tenía un hijo endemoniado a Jesús, y que creyó, y le dijo: creo, pero ayuda mi incredulidad. Los discípulos, dice el Evangelio de Mateo, en capítulo 28, vieron al Señor resucitado. Algunos, y cuando le vieron, le adoraron, dice, pero algunos de ellos dudaban. Jesús en un momento determinado les dijo a su auditorio, a sus discípulos, dice: de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haríais esto de la higuera, sino que a estos montes le dirías: quítate y échate al mar, y sería hecho. A los montes decirle: quítate de ahí y échate al mar, y sería hecho. Nuestra falta de fe, claro. Todo lo que pidiereis en oración, termina el Señor diciendo, creyendo lo recibiréis. Otra versión, la Nueva Traducción Viviente, expresa el texto 6 de la siguiente manera. Cuando le pidan a Dios la sabiduría, leo el 5 también, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios, y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado al otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Miren, la limitante está puesta en nuestro dudar. Es algo que evidentemente lo tuvieron los cristianos del primer siglo y lo tenemos nosotros en el día de hoy. Y lo tuvo el pueblo de Israel en su antigüedad. Cuando Dios lo saca de Egipto, Dios lo llama a Moisés, le dice que le da la tabla de la ley, le da un montón de mandamientos. Dice el capítulo 19 de Éxodo, cuando Dios termina de darle los mandatos, el pueblo dice en el versículo 8, todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Dios le da la ley para su andar, para la convivencia entre los hombres y para el culto a Dios. En el capítulo 24 de Éxodo, Dios llama a Moisés y a Aarón y a Nadab, a Abiú y a 70 ancianos a que suban al monte. Y ahí otra vez reafirman esta expresión. Y el pueblo dice, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Versículo 7. Tomó el libro del pacto, lo leyó a los oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Y dice que ahí entró Moisés en una nube y estuvo 40 días y 40 noches metido ahí. El 40 es el número de la prueba muchas veces en la Biblia, por eso hay infinidad de veces que aparece esto. ¿Y saben qué pasó? Que en ese tiempo que estaba Moisés ahí con Dios, el pueblo que acababa de decir que todo lo iba a hacer y le iba a dar, dice el capítulo 32 de Éxodo, comienza así. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto,
no sabemos qué le haya acontecido. Y versículos más adelante Jehová le dice a Moisés, anda, desciende, porque el pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido, porque se han apartado del camino que yo les mandé. Rápidamente el pueblo cambió a ese Dios que prometía cumplir en todas sus palabras, en todas sus observancias, en todos sus mandatos. Rápidamente lo dejaron de lado y dudaron. ¿Por qué? Y porque vieron que Moisés pasaba el tiempo y no bajaba del monte. Consecuentemente, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Si creemos que vamos a resolver nuestros problemas por nuestros propios medios, entonces Dios no puede hacerlo por nosotros. La persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Saben quién no prospera, no crece, no avanza en la prueba? Aquel que es inconstante en sus caminos, aquel que es de doble ánimo. Hoy piensa de una manera, mañana piensa de otra. Hoy cree esto, mañana piensa lo contrario. Hoy dice voy a servir y cumplir a Dios, y cuando pasa un poco de tiempo nos echamos atrás porque nos parece que Dios no nos está respondiendo. Quien tal haga, dice, quien es así inconstante en sus caminos, no recibirá cosa alguna del Señor. Y no creceremos, y no maduraremos, y no atravesaremos las pruebas, no las superaremos, no se generará en nosotros el fruto que Dios quiere. Cuando pasamos las pruebas, no se va a desarrollar la paciencia, no va a crecer nuestra fe, porque dudamos. Hoy pensamos una cosa, mañana la otra. Dios quiera que cada uno de nosotros, cuando pasamos por esta situación y circunstancia puesta por Dios, la atravesamos, crezcamos, maduremos, desarrollemos nuestra fe, nuestra paciencia, y aprobemos la prueba de nuestra genuina fe. Dios nos bendiga. Vamos a hacer ahora las tareas. Preguntas. Primero, ¿cómo podemos explicar la frase «Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas»? 2. ¿Cómo es el proceso para llegar a tener paciencia y quién actúa en ello? 3. ¿Qué promete Dios a sus hijos? 4. ¿Cómo podemos limitar el obrar o dar de Dios? 5. ¿Qué futuro puede tener una persona de doble ánimo en su crecimiento espiritual? ¿Cómo debería actuar?